En este trabajo comparan a dos estudiantes de medicina del último año con solamente 18 horas de entrenamiento en ecocardiografía transtorácica. La enseñanza fue tomada de la mano, como debe de ser, y solamente identificaron alteraciones de forma visual. Los pusieron en competencia contra 5 cardiólogos certificados que solamente tenían un estetoscopio y el examen físico. Muy interesante los resultados, donde se identificaron 239 hallazgos anormales por ecocardiografía estándar. Previamente se hizo estudio de estos pacientes y las comparaciones de los diagnósticos correctos por los estudiantes de medicina fueron del 75%. El número de datos por ultrasonido fueron 180 resultados positivos de los 239, en comparación con los cardiólogos, que fueron un 49% en el total de 116 pacientes de los 239. Las especificidades fueron altas en los estudiantes y vieron que los resultados, tan solo en poder evaluar a los pacientes de forma visual, tiene una tendencia adecuada. Hace unos años, en el 2014, el doctor Scott Solomon, es un anestesiólogo, habló acerca de la utilización del estetoscopio visual durante la exploración en los estudiantes de medicina. Esto es muy interesante porque en la actualidad muchos de los médicos que nos dedicamos a la medicina privada y no privada, tenemos residentes o personal en tipo de capacitación. Entonces, tenemos muchísimas ventajas de poder utilizar la tecnología en la actualidad. ¿Qué ventajas tiene? Es lo que comentaba la doctora Marcela al inicio, que si se inicia con el ultrasonido o empezamos a hacer accesos vasculares como convencionalmente lo hicimos al principio de cuando empezamos la residencia. Se ha visto bueno, en cuanto a tiempo y complicaciones ha sido menor desde un inicio con la utilización del ultrasonido. ¿Qué ventajas tiene? La realización se hace en la cabecera del paciente. El paciente no se tiene que mover a ningún lado. Puede estar en la consulta preanestésica, durante la cirugía y en el postquirúrgico, sin necesidad del traslado, como repito. Tiene una naturaleza no invasiva o semi-invasiva en el caso del transesofágico, porque también se puede utilizar monitoreo hemodinámico en los pacientes que tenemos, en su caso, el cráneo como área quirúrgica, puede hacerse de forma transesofágica. Sin su uso de contraste, solamente los contrastes pueden ser naturales como las burbujas que agitamos soluciones fisiológicas y no tienen radiación. El análisis puede ser inmediato y algo muy importante que cuando estamos entrenándonos en esto podemos tomar videos, fotografías y enviar estas imágenes al experto para que nos dé una orientación si estamos observando lo correcto o no. Es repetitiva, fiable y validada. La alta definición de las imágenes de los ultrasonidos en la actualidad, pues prácticamente nos ayuda, como que es un B-scan que lo podemos guardar en la bata o lo podemos tener en una bolsa del quirúrgico en el quirófano. También tienen la capacidad de grabar y revisar estas imágenes las veces que sean necesarias. Hablando propiamente del point of care, anteriormente se llamaba FATE, se llamaba Focus, tiene muchas nomenclaturas en cuanto a su evolución y en la actualidad se define como POCUS. Existe el POCUS para cada especialidad, que es anestesiología, POCUS para terapia intensiva, para medicina de urgencias y toda área donde tenemos pacientes en estado crítico. Es interesante cómo lo ve ya este protocolo, porque lo ve desde la parte preoperatoria. Nosotros cuando sabemos que vamos a ver a un paciente para la cirugía, obviamente debemos de tener una serie de laboratorios, de estudios, dependiendo de la edad, del sexo y las comorbilidades que tienen estos pacientes. Pero lo mejor que tenemos, y es una gran ventaja que nosotros podemos evaluar desde desde el área preanestésica a los pacientes. ¿Para qué? Para darles un soporte previamente a estos pacientes que requieran algún tipo de cirugía. Por ejemplo, un paciente que tiene alteraciones de falla cardíaca crónica,
que se encuentran en control aparentemente, y requiere de su evaluación, y en la radiografía a lo mejor vemos datos de sobrecarga hídrica, podemos ingresar a este paciente un día antes para disminuirle el volumen intravascular, tratar de ponerlo en condiciones, sus antihipertensivos e incluso la utilización de levosimendan en estos pacientes como en el preanestésico. Y podemos evaluar muchísimas alteraciones como enfermedades del pericardio, enfermedades del ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, alteraciones de la movilidad global y segmentaria. Podemos evaluar alteraciones valvulares que a lo mejor el paciente ni siquiera se había dado cuenta. Podemos evaluar también el estatus del volumen intravascular, que es muy distinto a la sobrecarga hídrica, y se los voy a comentar más adelante. También podemos ver a los pacientes que tengan algún tipo de derrame pleural, algún síndrome intersticial que requiera de un tratamiento previo al procedimiento quirúrgico. Las cirugías de neuro son cirugías, si bien nos va 2 horas, un drenaje, un hematoma subdural, pero tenemos cirugías de columna, cirugías extensas de resecciones de tumores que pueden llegar a durar hasta 12 horas o más. Entonces, son pacientes que requieren de cierto tratamiento previo al procedimiento quirúrgico. También podemos evaluar previamente el contenido gástrico, que esto es algo muy nuevo y bueno para nosotros, porque obviamente podemos meter a los pacientes a quirófano de forma de urgencia, donde no sabemos el estatus o simplemente el paciente está inconsciente con un hematoma y no sabemos realmente si tiene su tiempo de ayuno adecuado o no. Y obviamente el paciente que no tiene un ayuno adecuado y se hace la inducción anestésica y se realiza una intubación con broncoaspiración, empezamos a emproblemarnos. También tenemos el manejo de la vía aérea, nos podemos prevenir en estos pacientes con la utilización del ultrasonido, diagnósticos de obstrucción, de apnea obstructiva del sueño. En los pacientes con apnea obstructiva debemos de tomar en cuenta la hipertensión pulmonar, y si estos pacientes se encuentran con alguna alteración extra, normalmente no van solamente con hipertensión, tienen muchas alteraciones miocárdicas, pulmonares y entre otras. Y bueno, también podemos predecir el tamaño del tubo endotraqueal. Bien, en el intraoperatorio, el monitoreo hemodinámico es lo fundamental. Si no lo tenemos de forma invasiva, la otra forma no invasiva es con el ultrasonido, y lo vamos a demostrar. No requieres de cierto entrenamiento tan avanzado para poder evaluar a los pacientes por ultrasonido, pero sí requieres de ciertos conocimientos tan solo anatómicamente, que los vamos a ver más adelante. Y bueno, confirmación de complicaciones de los procedimientos que hacemos. Todo paciente, o la gran mayoría, en un gran porcentaje, requieren de accesos vasculares, de accesos ya sea venoso o arterial, las intubaciones, y también hay pacientes que entran a cirugías de neuro, que ya tienen múltiples cirugías, que tienen incluso agotamiento vascular, donde nos emproblemamos. Normalmente te llegas a tardar en los hospitales escuelas hasta 2 horas con residentes no entrenados, sin ultrasonido, y la comparación con el ultrasonido puede durar hasta 30 minutos si tienes todo listo para los accesos vasculares. Y bueno, en el postoperatorio, pues los procedimientos de ir vigilando de las cosas que a lo mejor nosotros también pudimos perpetuar durante la cirugía, y podemos hacer nuevamente las evaluaciones de estos pacientes. Entonces, hay muchos protocolos. Este es uno de los que vienen mayor integrados, porque podemos evaluar muchísimas zonas del paciente, como el famoso el diámetro del nervio óptico, que esto nos va a ayudar a saber si estos pacientes se encuentran con hipertensión endocraniana. Aquí todavía no lo consideran, pero el Doppler transcraneal es una técnica que tiene muchísimo mayor sensibilidad que el nervio óptico, pero a veces por accesibilidad el nervio óptico es lo que tenemos. Sin embargo, el Doppler transcraneal podemos evaluar los flujos, podemos evaluar la hipertensión, podemos saber si hay vasoespasmo, o incluso en los pacientes que se hacen
cirugías de dolicidad carótida, donde tienen que hacer compresión de las carótidas, también ahí nos puede ayudar a evaluar el retorno del flujo de la carótida hacia el cerebro. La colocación del tubo endotraqueal, como ya los mencionamos, las complicaciones y todo lo que ya hemos estado viendo, lo vamos a ir desglosando. El ultrasonido gástrico, eso es interesante, incluso hay ya una organización que se llama gastricultrasound.org, donde revisen esa página, está muy interesante en la información que tienen imágenes que vamos a presentar a continuación. Y esto lo podemos hacer durante minutos antes del procedimiento quirúrgico, si es una urgencia, y si de verdad tenemos duda de si el paciente no comió o realmente sí lo hizo. Entonces, es importante y es muy sencillo, son procedimientos que se hacen en 5 segundos, 10 segundos en personas ya entrenadas. El paciente debe estar en decúbito supino y en decúbito lateral derecho, porque es donde acercamos el antro hacia la zona sagital en epigastrio. El barrido va a ser lateral subcostal y la identificación del antro es lo que nos va a llevar con estos pacientes. El decúbito lateral izquierdo es importante porque ubica al antro en la posición donde nosotros queremos evaluar. Así es como lo vamos a ver. El punto 2 es la identificación de las características sonográficas. Desde arriba de donde está el transductor, que es piel, tejido celular subcutáneo, músculo, y vemos también como este tamaño grande que tenemos aquí es el hígado. El antro es un doble halo con zonas de hiperecogenicidad y el líquido se ve con hipoecogenicidad, se ve con un doble halo. Tenemos el páncreas y la arteria mesentérica superior. Y también otra ventana que a veces no lo llegamos a ver, otra estructura es la aorta. Entonces, ¿qué es lo importante de evaluar en estos pacientes? La característica que tiene este alimento dentro del estómago y el volumen que tiene. Es interesante saber, obviamente, porque los tiempos de tránsito intestinal son distintos en los pacientes obesos, en los pacientes embarazadas, en los pediátricos, y la cantidad y el volumen. No es lo mismo en tiempo de ayuno los pacientes con sólidos a los líquidos, ¿estamos de acuerdo? Entonces, así es como se ve una imagen. Seguimos con la misma ventana que es desde arriba abajo, piel, músculo, hígado y el antro. Vean cómo esta imagen gris que tenemos aquí es alimento en el antro, pero con un llenado tardío. Un llenado tardío se habla de más de 2 horas. Entonces, también en el páncreas se desplaza, la arteria mesentérica superior queda en la misma ubicación y esto podemos inferir que este paciente, no lo sé en cuanto a volumen todavía porque no lo hemos medido, pero sí tiene cantidad importante de sólidos en el estómago. El llenado temprano, ese es el paciente que acaba de comer, no tiene más de 2 horas que terminó de comer, que a lo mejor llega con una urgencia, con trauma de cráneo, ir en motocicleta, sin casco de seguridad de accidente automovilístico, donde observamos el antro en la parte anterior. Esta parte anterior es la que podemos insonar porque el haz de sonido que sale del transductor choca con las estructuras, regresa y emite una imagen que es lo que vemos. Produce una sombra. Esta sombra acústica es porque el alimento que está en el estómago pues es un alimento que obviamente no permite que el haz de sonido atraviese y podemos inferir que este paciente tiene estómago lleno. Así se ve la imagen en los pacientes que tienen aire y líquido. Vemos el signo del cielo estrellado, donde podemos ver imágenes de burbujas. Esas imágenes de burbujas, que obviamente son con aire y líquido, es el paciente que tiene, que a lo mejor no ha comido, pero tiene alteraciones en el vaciamiento gástrico. ¿Cómo podemos medir el volumen gástrico? Es muy sencillo, aunque por la fórmula que tenemos aquí, que en comparación con los pediátricos va cambiando con algunos números, se está tratando de evaluar el área seccional del antro. Vemos la misma imagen en plano sagital del epigastrio y vemos aquí la posición del antro.
lo que vamos a medir es toda la serosa del antro, vamos a medirlo con el ultrasonido y el área lo vamos a medir en centímetros cuadrados. Entonces, esta fórmula no la vamos a utilizar, vamos a utilizar un modelo predictivo que se está validando y se me hace muy interesante la forma de ver y lo rápido que se puede hacer con el gastric ultrasound. En esto vamos a clasificar los grados que tenemos en cuanto al estómago lleno o no, la presentación y el contenido del volumen. Obviamente, saber si estos pacientes se encuentran en bajo riesgo o en alto riesgo. Es muy sencillo aunque se vean muchos números. Nosotros vamos a medir, como comentamos, el área del antro y nos dio aquí un número que es de 5.54 centímetros cuadrados. Nos vamos a la tabla y este es el área seccional del antro. Entonces lo vamos a redondear y va a quedar en 6. Entonces, nosotros nos movemos dependiendo de la edad del paciente y este número, si por ejemplo este paciente tiene 50 años y tiene un área de 6, lo único que vamos a hacer, que está diseñado para personas con el peso ideal, entonces toda esta área que tenemos aquí de un color azul, gris, todos estos pacientes, independientemente del peso, pero que sea un peso ideal, eh, son de menor de 1.5 mililitros por kilo. Hay que recordar que debemos de tomar en cuenta que los mililitros por kilo es lo que nos enseñaron básicamente de saber si hay riesgo o no. Entonces, estos pacientes se encuentran con un estómago vacío en posición supina y tiene algo de fluidos en el decúbito lateral derecho. Estos pacientes se consideran como de bajo riesgo. Y si lo hacemos con otros números, si tuviéramos aquí 8 de área seccional y tenemos un paciente de 30 años con obesidad, a lo mejor ese paciente sí se encuentra en el área donde tenemos mayor de 1.5 mililitros por kilo. ¿Por qué es importante? Porque debemos de hacer algo, no solamente suspender el procedimiento quirúrgico. El examen cualitativo que realizamos, debemos de saber si estos pacientes se encuentran con líquidos claros o sólidos. Si hay líquidos sólidos, pues tenemos algo alto riesgo. Lo importante también es saber el volumen, y el volumen, si es menor de 1.5, pues podemos hacer actividades pues, como habitualmente con procinéticos, protección con bombas inhibidoras de protones, entre otras cosas. Pero depende también del procedimiento quirúrgico por el cual está el paciente ahí. Entonces, si tenemos al paciente sugestivo al estómago lleno y es una cirugía urgente, ellos incluso en estas guías recomiendan la utilización de la endoscopía prequirúrgica antes de que empiece el procedimiento de neuro, si es un paciente que requiere de la utilización de la realización de la cirugía, podemos hacerlo por endoscopía. O en el caso de que el paciente sea electivo, pues prácticamente pues, cancelar o retrasar un poco la cirugía. El uso del ultrasonido de la vía aérea. También es muy interesante ver esta parte del ultrasonido. Esto se puede hacer con el transductor lineal porque tenemos una penetración baja con alta frecuencia y esto nos ayuda a que podamos ver tejidos muy cercanos a la piel. Nosotros incluso esta zona de gris que se ve en la pantalla es la piel. Esta piel vamos a ver incluso con esta hipoecogenicidad que observamos es la glándula tiroides, la epiglotis y esto ya es la tráquea. En la imagen de aquí abajo vemos la glotis. Nosotros vamos a desplazarnos a través de la vía aérea, de abajo hacia arriba, dependiendo de lo que queremos insonar y lo que vamos a hacer en estos pacientes. Muy bien, vemos la misma imagen, pero a nivel de la glotis. La glotis aquí, las cuerdas vocales se ven abiertas. Vemos piel y vemos la glándula tiroides y vemos también cartílago tiroides y las cuerdas. Entonces podemos evaluar también la movilidad de las cuerdas vocales, si tiene alguna parálisis, si tiene
alguna alteración de movilidad que nos preocupara durante el postquirúrgico. Bien, ¿cómo podemos ver a los pacientes intubados evaluando la vía aérea? Bueno, hay dos posiciones, en la posición transversal y en la posición longitudinal. Aquí arriba, en esta imagen, vemos en posición transversal, desde arriba piel, vemos glándula tiroides, vemos cartílago tiroides, y vean esta sombra que se ve aquí, color negro, entre el cartílago y la parte anterior del tubo. Esa es la transición de aire que hay a través de la glotis, donde si nosotros podemos ver un video, podríamos observar si hay fuga o no. Entonces, esta sombra acústica que hace la parte anterior del tubo endotraqueal, que podría ser incluso el globo, pues podemos inferir que este paciente se encuentra en una intubación adecuada. Y si nosotros lo vemos en forma longitudinal, podemos ver el cartílago cricoides y vamos a ver estas imágenes, miren, de color negro, que son con hipoecogenicidad, prácticamente son los anillos traqueales. Vemos la parte anterior del tubo endotraqueal y obviamente al ser un sólido vamos a producir una sombra acústica que no se va a observar en la parte posterior. Pero en un paciente no intubado no se observa esto. Muy bien, también tenemos, podemos evaluar a los pacientes con predictores de vía aérea difícil. Esto ya está validado. Del cartílago tiroides hacia la piel, nosotros debemos de medir. Tenemos que medir en esta zona, obviamente son milímetros, y tenemos que separar hacia 18 milímetros a la izquierda, 18 milímetros a la derecha, y la medición del cartílago a la piel del punto A a punto B, lo que vamos a hacer es hacer un promedio, y si este mide mayor de 28 milímetros, estamos hablando de un paciente con vía aérea difícil. Vemos las mismas estructuras a nivel de la glotis, y ese es un predictor que en los estudios de investigación se compara con el cormaquilagen. De este lado, también podemos saber el tamaño del tubo endotraqueal. Nuevamente, en corte transversal, vemos desde piel, vemos glándula tiroides, cartílago tiroides, y vemos la glotis. Aquí se mide de borde interno a borde interno, y este número que nos va a dar en milímetros lo vamos a multiplicar por 0.33, que son los French por los cuales se manejan los tubos endotraqueales. Entonces, si estos pacientes tienen un área de la glotis de 25 milímetros, y lo multiplicamos por 0.33, nos va a dar el tamaño ideal del tubo endotraqueal. Por eso tiene la utilidad en la vía aérea. Accesos venosos. Perdón, no me voy a meter mucho en técnicas, porque eso es algo que ya tenemos evidencias, hay guías, incluso todas las áreas lo utilizan, urgencias, nefrología, medicina interna, cirugía, cualquier persona que pueda entrenarse en accesos vasculares es realmente muy sencillo. Las indicaciones de estos accesos vasculares, pues prácticamente el 80% de los pacientes hospitalizados tienen algún tipo de acceso vascular, ya sea periférico, central o central por vía periférica. Administración de fármacos, terapia hídrica, transfusiones, para todo, toma de laboratorios, y es algo que ya tenemos conocimiento. Donde entra la parte interesante es que las comparaciones de la ultrasonografía para los accesos vasculares, donde se comparan es en las complicaciones, porque tenemos complicaciones tempranas y complicaciones que son realmente preocupantes y que ponen en riesgo la vida de los pacientes, y que además, por lo cual el paciente llegó con una enfermedad y le sumamos un neumotórax, le sumamos una lesión vascular, le sumamos complicaciones de nuestros procedimientos, es donde empiezan a elevar los tiempos de estancia hospitalaria, el tiempo en costos y bueno, de complicaciones de los pacientes. Y bueno, pues también tenemos las complicaciones tardías. También nos va a ayudar a ver qué es lo que necesitamos con el paciente, si necesitamos un introductor o necesitamos la colocación de catéteres venosos centrales,
con 2, 3 días, depende del procedimiento, si se puede hacer durante el pre, trans o en el postquirúrgico, ¿no? Esa es una imagen de un ultrasonido en corte transversal de la arteria y vena femoral. Muchas veces, como en las cirugías de neuro, tenemos a los pacientes con balance hídrico. Nos ha tocado ver a los pacientes que tienen soluciones hipertónicas o tienen diuréticos de asa para tratar de no edematizar el cerebro. Prácticamente estos pacientes, tan solo colocándole el transductor en la pierna, en zona inguinal para la evaluación del ultrasonido femoral vascular, pues prácticamente estamos comprimiendo. Y nosotros cuando colocamos un catéter venoso central a nivel femoral, pues nos dificulta porque es muy compresible. Ese es un dato indirecto que a lo mejor el paciente se encuentra con balance hídrico negativo, que más adelante se los voy a comentar y no es así. Pero bueno, entonces vemos cómo la vena femoral se comprime y la arteria femoral no se comprime. Es una de las diferencias que hay cuando nosotros evaluamos a los pacientes en la parte vascular. Este es un ultrasonido igual en plano transverso, donde vemos la glándula tiroides y vemos las musculaturas a nivel de cuello, obviamente. Vemos la arteria carótida, incluso se observa que está latiendo, pero lo característico que esta vena yugular no se puede comprimir. Vemos una imagen de ocupación, puede ser que esté trombosado, vemos imágenes como si estuviera con unas tiras de fibrina, no se pueden comprimir. Este paciente, si le colocamos el Doppler color, seguramente no va a tener flujo. Entonces, por obviedad, si nosotros intentamos colocar un catéter venoso central en esta zona de la yugular, que es del lado izquierdo, pues obviamente o arrastramos el trombo o simplemente no podemos accesar. Y ya se hizo 1, 2, 3 intentos sin ultrasonido, a lo mejor un intento con ultrasonido y es donde empezamos con complicaciones. Muy bien, pues déjenme presentarles este caso clínico. Un masculino de 70 años que tiene antecedentes de hipertensión, diabetes, EPOC, trombosis venosa profunda e insuficiencia cardíaca aparentemente controlada. Se le va a hacer un procedimiento de resección de tumor temporal derecho. En el procedimiento anestésico lo que se le realizó fue colocación del catéter venoso central, una línea arterial y mascarilla laringea. Está bien colocada, es una cirugía que esperaba no tardarse mucho, llevaban 2 horas de procedimiento y el paciente inicia con taquicardia y desaturación. Es lo único que tenemos en cuanto a la sintomatología que podemos ver en este paciente. Y bien, pues pensar, cuando nosotros empezamos a ver alteraciones hemodinámicas, hipoxemia en los pacientes en el transquirúrgico, debemos de pensar cuáles son sus comorbilidades. El paciente con EPOC, el paciente con insuficiencia cardíaca y las posibles complicaciones que pudieran tener de los procedimientos que nosotros realizamos en el transquirúrgico anestésico. Bien, para recordar un poquito, los transductores existen 3, el lineal, el curvo y el sectoral. Curvo o convexo y el sectoral. Tienen sus características que son los de baja frecuencia, tienen alta penetración pero baja resolución. Y nos referimos al curvo. Este ultrasonido, que en realidad, si tú buscas en cualquier hospital, hay alguien que no quiere el ultrasonido y está olvidado por ahí. Este ultrasonido es el que nos va a servir para hacer muchísimos procedimientos. Y los de alta frecuencia, baja penetración y alta resolución son los transductores lineales, donde podemos evaluar los accesos vasculares, el nervio óptico, y estos se utilizan también normalmente en los pediátricos. Bien, el doctor Lichtenstein desde los años 80 empezó a hablar, es un intensivista francés, empezó a hablar a investigar sobre el pulmón. La ultrasonografía del pulmón tuvo interés gracias al doctor Lichtenstein, porque el ultrasonido pulmonar no integraban algún síndrome, porque siempre lo veían negro, porque el pulmón aireado no va a transmitir el haz de sonido, solamente lo satura. Entonces, él empezó a investigar e hizo varios protocolos que de ahí se desprenden los que en la actualidad tenemos, que es el protocolo Blue y el FOLS. Entonces,
La parte sencilla de poder evaluar esto es la división del tórax en 12 segmentos. Son anteriores en el segundo a cuarto espacio intercostal, línea paraesternal, y quinto, sexto espacio intercostal, línea paraesternal igual, línea axilar anterior y la posterior. Entonces, son los mismos niveles de los arcos costales visto en dos segmentos, pulmón derecho y pulmón izquierdo. Entonces, la forma que el doctor Lichtenstein también evalúa es que colocando la mano en el tórax del paciente, entre el dedo medio y el dedo anular, vamos a hacer un punto de insonación y en la misma zona, en las diferentes zonas, anterior, lateral y posterior. Es como se evalúan estos protocolos. ¿Qué vamos a observar? Cuando nosotros insonamos el pulmón, lo que vamos a observar centrémonos en esta imagen que es una evaluación de un pulmón sano. Vemos desde arriba la transición de tejidos. Esta es piel, tejido celular subcutáneo y músculo. Estos son los arcos costales y esta es la línea pleural. La línea pleural tiene una característica que se desplazan la línea parietal, la pleura parietal y la pleura visceral y hace el famoso y muy conocido signo de sliding pleural. Entonces, también otro signo que buscamos que el doctor Lichtenstein describe es esto, el signo del murciélago, donde vemos igual, alejando y dándole un poquito más de profundidad de ultrasonido, vamos a observar desde arriba piel, tejido celular subcutáneo y vean músculo. ¿Por qué insisto en esto? Es muy importante cuando nosotros evaluamos la pleura en los pacientes con EPOC, asma, es muy distinto el tamaño de la pleura a los pacientes con una pleura normal que no fuma, que no tiene alteraciones crónicas de la ventilación. Entonces, la pleura mide de 0.3 a 0.4 milímetros y cuando se encuentra engrosada, nos puede dar algunos datos de cronicidad. El otro signo por ultrasonido es el conocido como arena mar, donde colocamos con el transductor en modo M y hace un corte seccional y vamos a observar esto. Esta transición de tejidos y la forma en el signo de arena y mar la hace justamente por el desplazamiento pleural que tenemos. Y bien, el ultrasonido de pulmón ha sido una herramienta muy sencilla de utilizar, tanto que ya los cardiólogos lo están utilizando, los nefrólogos la están utilizando para las hemodiálisis y entre otras especialidades. ¿Cuál es la característica de evaluar el pulmón? Si nosotros nos centramos en la primera imagen donde vemos totalmente oscuro, vemos que este paciente se encuentra aereado en un 100%. ¿Qué quiere decir? Que a nivel pleural, lo que vamos a ver simplemente es la pleura hidratada con el volumen de agua que tenemos habitualmente. Entonces, conforme va disminuyendo la aireación de estos pacientes, lo que va a ocurrir es que se van a presentar artefactos, que es lo que evaluamos en la ultrasonografía de pulmón. Estos artefactos se denominan líneas B, anteriormente se consideraban como colas de cometa. Entonces, tienen una característica, se dividen en B1 y B2, y esto tiene que ver con la separación entre cada una de ellas. ¿Sí? Si son menor de 7 milímetros, se consideran B1, y si son mayor de 7 milímetros, son B2 o coalescentes. Y bueno, y también en la última imagen, donde ya vemos casi nada de aireación, vemos áreas grises. ¿Qué quiere decir esto? Esto que vemos aquí es el pulmón colapsado, es un pulmón con atelectasia. Esta es la pared muscular, costo diafragmático, y lo que vemos en negro con hipoecogenicidad es líquido. Ese es un paciente que se encuentra ya con derrame pleural. Estos pacientes, la evolución en la congestión pulmonar, ya sea cardiogénica o no cardiogénica, va avanzando hasta llegar a un punto en donde ese derrame, esta sobrecarga hídrica se convierte a derrame pleural. Entonces, estos pacientes que tenemos con atelectasia pasiva por el derrame pleural más líneas B son los pacientes que nos llegan a complicar durante el trans, pre y post. Entonces, prácticamente lo que vamos a buscar son tres cosas, en este caso van a ser dos, evaluando la parte de un pulmón húmedo.
son las líneas A, que estas con el transductor lo colocamos en el tórax, en la zona donde vamos a realizar la insonación, y la emisión de rayos de las de sonido va a ser a través del transductor y va a chocar con estructuras y va a regresar. Este artefacto se llama reverberancia. Las líneas A, que son reverberancias de la línea pleural, cada vez que el haz de sonido esté en esta zona, va a producir una imagen equidistantes, muy parecida a la línea pleural, y esto quiere decir que es un pulmón que se encuentra seco o con atelectasia o no se está moviendo, simplemente. Líneas B, pues prácticamente estos pacientes vemos las características de las líneas B que son, primero vemos que hay sliding pleural, vemos presencias de líneas B o colas de cometa, como les comento, vemos que se mueven con el movimiento pleural, observamos también que hay, que están presentes totalmente, vemos que terminan hasta donde termina la pantalla y son las características de las líneas B. Entonces, un paciente cuando evaluamos en el caso clínico que vimos inicialmente, pues miren, vemos que este pulmón no tiene sliding pleural. Ese es un pulmón que seguramente está haciendo uso de musculatura accesoria para la ventilación. Lo que vemos es que se mueven los músculos, pero no se mueve la pleura. Otra cosa que vemos aquí cuando colocamos el modo M es sobre la pleura, vemos solo el signo de código de barras, no vemos la transición de arena mar, simplemente código de barras o el signo de la estratosfera. Pero cuando nosotros evaluamos el pulmón para saber si realmente hay o no neumotórax, debemos de observar esto. Esto se llama punto pulmonar. El punto pulmonar es el que nos da el diagnóstico como tal de neumotórax. Entonces, ¿qué característica tiene? Vean cómo hay movimiento pleural, pero no llega hacia toda la pleura. Si nosotros nos vamos a la imagen de la derecha en una tomografía, quiere decir que el punto pulmonar es simplemente donde está el punto del neumotórax, donde la separación de la pleura parietal con la visceral es real y es presente, entonces el espacio se vuelve real. Tomando en cuenta la comparación del ultrasonido con la tomografía, tiene sensibilidades altas para múltiples patologías que en realidad son síndromes pleuropulmonares y tienen también adecuada especificidad. En neumotórax oculto es donde tiene la sensibilidad un poco no tan alta, pero esto tiene que ver mucho con el internamiento del personal. Entonces, si nosotros hacemos el protocolo PLU para estos pacientes, lo que necesitamos saber es si hay o no el sliding pleural. Si está presente el sliding pleural, tenemos una baja probabilidad de tener neumotórax. Si no está presente, este paciente puede tener neumotórax, tomando en cuenta que hicimos procedimientos de accesos vasculares en el paciente. Si tenemos líneas B y las observamos que se están moviendo con el sliding pleural y están presentes y todas las características, si hay estas líneas B, pues tenemos baja probabilidad de tener neumotórax. Si estas líneas B no están presentes, tenemos que buscar el siguiente signo por ultrasonido, que es el pulso pulmonar. Cuando un pulmón se encuentra colapsado, el corazón está latiendo y prácticamente los latidos se transmiten a través del pulmón y los vamos a observar en un modo M, las líneas de pulso pulmonar. Y bueno, si este paciente presenta, si no presenta el signo de arena y mar, tiene aún mayor probabilidad de tener neumotórax. Y prácticamente lo que nosotros necesitamos saber es si tenemos el punto pulmonar. Bien, vamos a ver la parte del monitoreo hemodinámico, donde simplemente quiero pasarles esta diapositiva donde podemos observar los niveles de observación que es un documento que se hizo en España hace unos años, en el cual consideraban ellos que se requería de cierto entrenamiento. Para un nivel básico, un nivel 1, se requiere por lo menos 20 horas de entrenamiento con 30 estudios de ecocardiografía transtorácica supervisado. Y el número mínimo en el intermedio, que son 40 horas con 150 de estudios,
transtorácicos y de 30 a 50 transesofágicos. Y bueno, el nivel avanzado que ellos consideraban que deberían tener es que se inicien protocolos de investigación para poder considerarlos de esta forma. El point of care, como anteriormente se consideraba, perdón, antes se consideraba como focus, FATE y actualmente es focus, en anestesiología, también una de sus características es que la forma de volar el corazón es muy parecido en todos. Hay 5 ventanas ecocardiográficas que debemos de tomar en cuenta. La primera ventana es la subsifoidea, eje largo, donde nosotros observamos el ventrículo izquierdo y debemos de ser muy descriptivos en lo que nosotros observamos en estos pacientes. ¿Qué quiere decir? Yo puedo observar que este paciente, la función del ventrículo izquierdo se ve adecuada, se contraen en todos los segmentos de este ventrículo izquierdo. Veo que la relación del ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo es 2:1. Veo la aurícula derecha, veo la aurícula izquierda, el septo interventricular y el septo interauricular. Eso es lo que observamos en esta imagen en un subsifoideo eje largo. Si nosotros giramos el transductor que tiene un sector, vamos a mover ese sector a nivel de en contra de las manecillas del reloj. Vamos a observar la famosa vena cava inferior. Vemos aquí vemos la aurícula derecha, la entrada de la vena cava hacia la aurícula, las venas suprahepáticas, y esto nos va a ayudar a saber si hay, cómo se encuentran las presiones, tan solo viendo de las cavidades derechas, viendo que es un paciente que a lo mejor se encuentra intubado, y entonces evaluar el índice de distensibilidad o el índice de colapsabilidad en caso de que no esté intubado. Tercer ventana es paraesternal eje largo, donde vamos a observar aurícula izquierda, válvula mitral, pared lateral del ventrículo izquierdo, septo interventricular, tracto de salida del ventrículo izquierdo que se vuelve aorta y tracto de salida del ventrículo derecho. La siguiente ventana, tan solo girando en sentido de las manecillas del reloj, vamos a ver el ventrículo izquierdo visto desde arriba, donde vemos la pared anterior, vemos la pared posterior, la pared lateral y la pared septal. De este lado se encuentra el ventrículo derecho, y cuál es el corte a donde debemos de llegar es los músculos papilares. Entonces, aquí también podemos evaluar la función sistólica del ventrículo izquierdo, y también podemos evaluar si tiene datos de hipovolemia como el Wall-Kisses, o si vemos alteraciones en la movilidad segmentaria. Y por último, tenemos la apical 4, 5 y 3 y 2 cámaras. Prácticamente lo que evaluamos aquí es la función sistólica del ventrículo izquierdo, la relación del BD con el BI, los flujos transmitrales, los flujos transaórticos, si hay alguna alteración en el septum interauricular, o podemos medir hipertensión, y prácticamente se puede evaluar muchas cosas en esas ventanas. ¿Por qué es importante? Viéndolo de forma visual, ya está, hay unas guías que se llaman ACE, son unas guías que se hizo por la Sociedad Americana de la Ecocardiografía, donde podemos ver que ya está validada la evaluación visual del corazón en los pacientes durante el pre-transquirúrgico y en diferentes áreas. Entonces, podemos tan solo colocar al paciente en una ventana apical 4 cámaras. Podemos observar este corazón que se encuentra en un signo conocido como bamboleo. Este signo, con colapsos de cavidades derechas, podemos observar también que hay derrame pericárdico, y este paciente, sin siquiera medir nada, podemos inferir que su inestabilidad pudiera ser por un tamponado. Viendo el ultrasonido pulmonar, si nosotros observamos esta imagen que vemos aquí en gris, con puntitos blancos que se van moviendo, son dinámicos. Este paciente tiene colapso pulmonar secundario a derrame pleural, ¿sí? Todo este líquido que vemos aquí, que solamente se ve como negro, y estas zonas dinámicas podemos hablar de los PLAPS o de neumonía. Esta estructura que observamos aquí es el diafragma. Este es el ángulo costodiafragmático,
y la imagen que vemos aquí es el vaso. También observamos líquido subdiafragmático, vemos un paciente con probable neumonía, es un paciente con atelectasia pulmonar, tiene derrame pleural y pues muchas cosas en signos que podemos observar tan solo colocando un transductor. Pacientes con TEP, los pacientes con TEP en el ventrículo derecho que se encuentra en esta zona es un apical eje corto, un parasternal eje corto, donde vemos ventrículo derecho dilatado, tan dilatado que no lo observamos en la imagen. Vemos este signo que se llama signo de la D. Este signo de la D está perpetuado por la interdependencia ventricular y la inestabilidad hemodinámica que seguramente tendrá este paciente. Esto, el ventrículo derecho se dilata solamente por dos cosas, una por volumen y otra por presión. Entonces podemos ver que este paciente pudiera tener una tromboembolia pulmonar. En esta imagen, donde se utiliza para evaluar los protocolos de paro, es simplemente para ver si realmente hay una actividad eléctrica sin pulso real o falsa. ¿Cuál es la diferencia? En una actividad eléctrica sin pulso real no hay conducción mecánica, pero sí hay conducción eléctrica. ¿Cuál es la diferencia? Que si nosotros tenemos un paciente con una actividad eléctrica sin pulso falsa, quiere decir que hay alguna estructura que se está movilizando. Y eso en una reanimación nos da mayor sensación, que así está descrito, y mayor ánimo para poder seguir con el RCP de mejor calidad. En hipovolemia, como les comentaba, el signo del beso, este paciente en un parasternal eje corto, vemos el ventrículo izquierdo y vemos gran hipertrofia de este ventrículo izquierdo y vemos el área al final de la diástole muy pequeña. Este paciente de forma estática podemos inferir que se encuentra con hipovolemia. También podemos ver que las paredes del ventrículo izquierdo se tocan y por eso se considera como el signo del beso. Y en pacientes con hiperdinamia, esa es una imagen un poco alejada, o más bien muy alejada, donde podemos ver el corazón en su eje largo, parasternal eje largo. Vemos el ventrículo izquierdo con hiperdinamia, que incluso puede ser por sepsis, por hipovolemia, entre otros datos que podríamos buscar ahí. Entonces, tomando en cuenta este paciente masculino de 70 años que está en quirófano, con los antecedentes que comentamos, tiene que se colocó catéter venoso central, se colocó línea arterial, mascarilla laringea y que tuvo desaturación taquicardia, pues prácticamente se le puede hacer monitoreo durante el transquirúrgico. ¿Qué pasa? Vemos un pulmón con líneas B que tiene sliding pleural y vemos que se está moviendo. Entonces podemos inferir que este paciente no tiene un colapso pulmonar. Entonces, su hipoxemia no es por neumotórax, su hipoxemia puede ser por alguna alteración de sobrecarga hídrica, o entre otras cosas. En una apical 4 cámaras, donde observamos el ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, la válvula mitral, vemos que la función sistólica del ventrículo izquierdo está totalmente deprimida. Me voy a regresar dos imágenes donde vean que la función del ventrículo izquierdo aquí se ve adecuada y aquí se ve deprimida. Yo no creo que tenga una FEMI mayor del 10%, tiene incluso un marcapasos y podría ser que este paciente se encuentre con disfunción sistólica y obviamente derrame pleural. Tomando en cuenta los signos ultrasonográficos que vemos en este paciente con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, líneas B y derrame pleural, podemos dar un diagnóstico de falla cardíaca crónica agudizada que se requiere de darle tratamiento durante el transquirúrgico y ver, obviamente, que este paciente se requiera de iniciar tratamiento con inotrópicos, diuréticos, entre otras cosas, y pasar a terapia intensiva. Como conclusión, la utilidad de la ecografía va en incremento. La ecocardiografía será operador dependiente siempre, siempre, a diferencia de cualquier otro estudio diagnóstico, siempre es operador dependiente. Hay imágenes que nosotros creemos que son las correctas y podemos equivocarnos en los diagnósticos. Tener en cuenta nuestras limitaciones y fortalezas que tiene que ver con nuestro entrenamiento, discutir los casos complejos con nuestros colegas, siempre
tener 2 o 3 personas pensando qué pudiéramos ayudar con nuestros pacientes, y el contexto clínico lo es todo. ¿Qué quiere decir? Que el ultrasonido es una herramienta más para el tratamiento diagnóstico y terapéutico de nuestros pacientes. Y bueno, siempre ser médico en todos los sentidos. Por mi parte es todo. Espero hayan visto cosas distintas en cuanto a lo que tenemos por ultrasonografía.